Y es ni más ni menos que el ministro de la Producción, Gustavo Fernández. Desafíos para crecer. ¿Cómo se hace cuando pretendemos pensar un San Juan que contenga a todos? Cuando hablamos de producción, de trabajo, de negocios, del planteo y la necesidad de tener los recursos, precisamente, para salud, educación y seguridad. Ahí está, fíjense, cuando hay un paro nacional de setera en el día de hoy, ¿cómo trabaja San Juan para hacerse de recursos en vista necesariamente de observar una economía que ha cambiado, que tiene características diferentes? Con nosotros Gustavo Fernández, el ministro de la Producción, a quien saludamos. Muchas gracias, Fernández, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias por este privilegio de ser el primer invitado el de este nuevo ciclo. Paga la cena. ¿Ah, sí? Paga la cena. Ah, bueno, eso no me lo aclararon. No le dijeron. Si no venía el otro bloque. Bueno, fue un baldazo de agua fría, mi No, viene bien. Igual el baldazo de agua fría con la semanita. Fíjese, Gustavo, que nosotros planteamos la economía del crecimiento a partir de la producción y por allí por la necesidad también de entender que no se pueden tener recursos si no hay un San Juan que crezca, que los genere, los obtenga para precisamente hacer funcionar un Estado. Absolutamente, porque los estados se sostienen a partir del pago de impuestos de los ciudadanos y contribuyentes y esos impuestos surgen de la actividad económica privada. Es la actividad económica, la actividad económica privada, la verdadera generadora de riquezas e incluso son los que ayudan a que el Estado se pueda sostener y pueda proveer también para satisfacer necesidades comunes como pueden ser las de la educación, las de la salud, las de la seguridad, las necesidades vinculadas a la administración de justicia, que son parte de las necesidades básicas que tiene que cubrir el Estado, pero eso se nutre de impuestos que surgen de la actividad privada. Entonces, claramente, una actividad productiva, de acuerdo a lo que el gobernador Orrego de alguna manera intenta que trabajemos en la provincia de San Juan, tiene que ser, primero que nada, sostener una actividad productiva que mantenga un esquema diversificado, ¿no? Más allá de que tenemos en San Juan una actividad que nos genera muchas esperanzas, como es la minería, pero no podemos vivir de una sola actividad. Tenemos que crear condiciones para que sean muchas las actividades que sostengan nuestra economía, por eso la importancia de seguir impulsando la agroindustria y dentro de esa agroindustria la vitivinicultura, la olivicultura, nuevos cultivos como el pistacho, entre otros. Seguir sosteniendo nuestra industria manufacturera, el comercio, los servicios, el turismo, la producción de energías renovables que atraviesa a todas las actividades y otras nuevas actividades que tienen que ver con la tecnología, como es la economía del conocimiento. Es decir, ese mapa diversificado es el que necesitamos consolidar y hacer crecer en la provincia de San Juan. Y para eso tenemos que recrear la cultura emprendedora. Digo, sin emprendedores no hay empresas, y sin empresas no hay desarrollo, no hay puestos de trabajo. Entonces, el trabajar sobre la cultura emprendedora, así como el trabajar sobre una economía diversificada, es uno de nuestros ejes. El otro eje es impulsar y recrear la cultura emprendedora, facilitar y empujar también para que existan herramientas de financiamiento adecuado, porque la actividad económica privada necesita de la sangre que circule por ese cuerpo que es la economía, y esa sangre es el financiamiento. Entonces, desde el gobierno provincial también nos proponemos como un eje el trabajar con herramientas y activar dentro del sistema financiero herramientas que vayan dirigidas al desarrollo de la actividad privada. Y el diferencial lo tenemos que encontrar en algo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Porque en una provincia como San Juan, con tantas limitaciones desde el tipo de... Es decir, hemos sido bendecidos por las montañas que tienen en la minería una esperanza, pero también hemos sido muy limitados con el recurso hídrico, con las posibilidades de cultivos que podemos desarrollar. Entonces, el estar ubicados todavía contra una montaña, somos todavía una provincia terminal, entonces la innovación tiene que ser un factor que nos ayude a diferenciarnos en cada una de las actividades que desarrollemos. Entonces, estos son algunos de los ejes que tratamos de trabajar para poder crear esas bases necesarias para que todos esos servicios que tienen que ver con la educación, con la salud, con la seguridad, con la administración de justicia, puedan prestarse cada vez
en mejores condiciones y con mayores niveles de calidad. Hace mucho tiempo que los gobiernos de Argentina, y acompañados los de San Juan porque han sido del mismo color político, han restado realmente la importancia que tiene el productor, la producción de cada lugar, de cada provincia. Acá es como la historia de esos monos que festejaban la muerte del dueño de un campo, que ellos se comían los choclos. Entonces, se murió el dueño y seguían comiendo y comiendo. Al tercer mes ya no tenían más choclo. Entonces digo, ¿qué diferencia está marcando este gobierno con todos los anteriores, el gobierno nacional y provincial en este caso, para que el productor de San Juan en este caso se vea beneficiado en serio? A ver, el gobierno nacional hoy está básicamente concentrado en ordenar la macroeconomía. Estas realidades que tienen que ver con los productores tienen que ver con la microeconomía, ¿no? La macroeconomía son los grandes números, es las grandes cuentas públicas, es la inflación, es el tipo de cambio, es el régimen cambiario. Todas esas cosas que han estado absolutamente desordenadas y desbocadas en el funcionamiento de la economía argentina son en las que se ha orientado el gobierno nacional en materia económica, diría casi con dedicación exclusiva. El gobierno nacional hoy no está mirando lo que sucede en la micro. Hay una lógica, es decir, sin macro ordenada no hay posibilidades de que la microeconomía, que es la economía de las empresas, funcione bien. Ahí es donde estamos apareciendo las provincias también, con muchas limitaciones de recursos, porque nosotros en el Ministerio de Producción, como ocurre en otras áreas, hemos dejado de recibir líneas nacionales que ayuden a financiar o que ayuden con asistencias técnicas, distintas actividades productivas. Todo lo que se está haciendo en San Juan se está haciendo con recursos provinciales. Eso dificulta, restringe también las posibilidades de actuar más rápidamente sobre esa microeconomía. Pero son las provincias las que estamos asumiendo ese rol de sostener al comercio, de sostener a la industria, de sostener al productor, a la espera que el terminar de ordenar la macroeconomía permita generar oportunidades para que estos productores puedan desarrollar plenamente su potencial. San Juan tiene mucho potencial. El despegue fuerte no está dándose, ¿no? Es que el despegue tampoco va a ser fuerte, creo yo, ¿no? O sea, ¿Es paulatino? Argentina ha elegido un camino muy duro, quizás el único camino que tenía. Es difícil imaginar alternativas. Hemos probado en el pasado alternativas graduales y tampoco funcionaron. No, con Macri le fue muy mal. Hoy el país optó por un camino. Ese camino es un camino muy, muy difícil, es un camino muy duro. Y las recuperaciones de rebote rápida también las hemos vivido en el país y no han sido sostenibles en el tiempo. Hoy pareciera que la recuperación va a venir de manera escalonada y no con la velocidad que quisiéramos, pero lo importante acá es ver que sea una recuperación sólida. Lo estamos viendo en muchos indicadores, es decir, los mismos indicadores de empleo, en el caso de la provincia de San Juan, del empleo registrado, así lo indican, luego de una caída muy profunda en el empleo privado registrado de los primeros 5 o 6 meses de gestión. A partir del mes de junio, esa recuperación en el empleo privado empieza a verse de manera sostenida, todavía sin llegar a los niveles de empleo que hemos sabido tener, pero sí en una recuperación que es lenta. Lamentablemente, la velocidad de la recuperación no está sincronizada con las necesidades que tiene la gente. Y ahí estamos los gobiernos provinciales acompañando con distintas herramientas. Lo hacemos en el ámbito de la producción, lo hacemos en el ámbito de la educación. El gobierno de la provincia ha asumido muchísimas responsabilidades en materia de educación, vinculados a ítems que tienen que ver con los ingresos de los docentes. Ha hecho un esfuerzo enorme también el gobierno de la provincia para sostener el salario docente y el salario del sector público, en muchos casos incluso por encima de lo que ha podido hacer el sector privado. El salario del sector público se ha recuperado o se ha mantenido en mejores condiciones que el salario del sector privado. Entonces, ese esfuerzo que hace el Estado es un esfuerzo que hacen todos los sanjuaninos que pagan impuestos. Muchos de esos impuestos pagados por empresas que tampoco pueden retribuirle a sus empleados en la misma medida que el esfuerzo que está haciendo el Estado para sostener servicios como la salud, servicios como la educación. Entonces, son momentos también donde
hay que tener un poco de empatía también con el otro. No todo pasa por el Estado y en el sector privado se está sufriendo y se está sufriendo mucho. Usted lo que está diciendo es que ni siquiera el sector privado, que es el que paga para trabajar, tiene la respuesta en su salario que en definitiva tienen los trabajadores estatales. O sea, paga con eso el Estado, paga salud, educación y seguridad. Y al hacerlo, la retribución ni siquiera es como la que tiene el estatal. Esa retribución que le vuelve al sector privado en distintas herramientas que está poniendo a disposición el Estado provincial. En el caso de producción, muchas líneas de créditos que van acompañadas de subsidios de tasa que permiten mantener el capital de trabajo de muchas empresas y evitar que en San Juan se hayan producido grandes despidos, como han ocurrido en otros sectores del país. Eso permite que se pueda sostener también un boleto de transporte que, si bien ha crecido y ha tenido que reconocer la realidad del costo del transporte, San Juan sigue sosteniendo un subsidio al transporte para ayudar de manera a los sectores más humildes a que puedan seguir utilizando el transporte público. Lo que ha ocurrido en materia de obra pública, el presupuesto de San Juan, exclusivamente y sin aportes de nación, es el que está sosteniendo la obra pública. Mucha de esa obra pública es realizada también por empresas privadas, que son las que brindan servicios. Pero usted sabe que ahora hay una protesta de CETERA en los docentes, de decir, todo eso sí, pero yo quiero un salario más alto. Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que saber también entender que el Estado tiene que cubrir todas estas necesidades. San Juan hoy vive con lo que le toca a San Juan exclusivamente por coparticipación federal, que es un ingreso que le corresponde por derecho, pero fuera de ese ingreso por coparticipación, San Juan no está recibiendo ingresos adicionales como hemos estado acostumbrados en otras épocas a recibir, y al mismo tiempo muchas de las cosas que se cubrían con esos ingresos extraordinarios siguen siendo cubiertos por el presupuesto provincial. Y aquí está, es decir, esto no es magia, esto es fruto también de una gestión que ha hecho de la austeridad y que ha hecho de la moderación en el gasto público un elemento que los sanjuaninos votaron y que los sanjuaninos reclamaron. En San Juan hay muchas cosas que se han mantenido gracias a una gestión austera que lleva adelante el gobernador Orrego a través del ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez. Esa gestión corta, austera, es lo que permite que en San Juan muchas cosas no se hayan perdido porque dejó de pagarlas la nación. Claro, lo que también es bueno recalcar el cambio de escenario en cuanto a los reclamos de diferentes sectores. Cambió el escenario porque usted lo está diciendo, este es un gobierno que no está construyendo un velódromo, no está trayendo figuras que costaban millones y millones de dólares para una fiesta, a ver si podían repuntar en unas elecciones que venían. Digo, está mal que yo lo diga, quizás, pero yo soy un observador de la situación. Quizás lo que el docente, por ejemplo, en este caso, tiene que tener conciencia es que no hay un gobierno que está derrochando. O sea, yo lo veo al gobernador que ni viaja en el avión de la provincia cuando se va a Buenos Aires. Me consta, muchas veces me toca acompañarlo y se va en el avión y nos vamos en el avión de línea siempre. Es decir, el avión de la provincia está para lo que tiene que estar. Esa diferencia la tiene que marcar el gobierno y tiene que hacerle entender a todos los que reclaman que no están derivando plata para hacer estupideces. Acá están tratando de administrar miseria que dejaron. Porque dejaron una miseria, en un estado de miseria la provincia, aunque hayan dicho otra cosa. Nos dejaron una ilusión, es decir, era un estado de ilusiones el que recibimos. Era virtual. Y cuando lo que alimentaba esa ilusión, que era dinero que venía por distintos lugares, desapareció, quedó la realidad, ¿no? Es decir, la realidad es que San Juan adolece de muchísimas cosas, ¿no? Es decir, hay sectores en materia, hablamos de los productores, y la problemática en torno a la infraestructura hídrica, por ejemplo, ¿no? Es decir, que nos ha quedado en la provincia de San Juan. Y lo más grave aún muchas veces es que no solo el déficit de infraestructura hídrica, pensemos en departamentos que yo sé que María Silvia conoce muy bien, como Calingasta. Es un departamento que desde hace 15 años, producto de una catástrofe,
de una laguna que se desembancó y que arrasó con todo lo que había río abajo, se quedó sin tomas de agua, sin desarenadores, con una precariedad absoluta en su sistema de riego que cada vez que hay una crecida queda totalmente anegado y requiere de una inversión en horas máquinas que es récord. Y digo, si uno mide el esfuerzo que hace Hidráulica de horas máquinas por hectárea cultivada, Calingasta se lleva por lejos el primer lugar y sin embargo todo ese esfuerzo no termina de sincronizarse con la necesidad del productor, que muchas veces no tiene la solución inmediata. Ese tipo de situaciones, ponemos un ejemplo como el departamento de Calingasta, pero se repite a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, tiene además el condimento donde en el caso de Hidráulica ni siquiera han quedado los proyectos. Digo, porque uno puede decir, no hicieron la obra, pero bueno, debe estar el proyecto, alguien pensó la obra que había que hacer y no está tampoco el proyecto. Entonces eso es más grave todavía, ¿no? Porque ni siquiera estuvieron pensando si... Quiero pensar de que no se los llevaron a los proyectos, ¿no? Sí. Quiero pensar que no se los llevaron. ¿Es probable? No, no me consta, digo, pero quiero pensar bien, quiero pensar que no se los llevaron. No, pero es peor pensar que ni siquiera lo hicieron. Eso es decir, nos hace perder mucho tiempo. Y esas son las cosas que tienen que cambiar también en la provincia de San Juan y es a lo que estamos también, en lo que estamos enfocados. Es indudable que tenemos que todos tomar conciencia de cuál es el contexto, porque si solo miramos nuestro metro cuadrado y no miramos lo que pasa alrededor, si no miramos que en el sector privado se han estado perdiendo fuentes de trabajo, si no miramos que en el sector privado probablemente los salarios no se han podido recuperar en la medida de la inflación o en la medida que se han podido sostener en el sector público. El sector privado sí ha recibido recursos del sector público, como los que yo he mencionado, pero han estado destinados a sostener actividad. Entonces, tenemos que ver todo el escenario, todo el panorama completo y entender de que en San Juan nadie está despilfarrando, nadie está derrochando. Y en ese sentido, digamos, saber esperar los momentos adecuados para que todos alcancemos el equilibrio en el que queremos vivir. Después vamos a hablar un poquito de política, pero ya que tocó Calingasta, departamento minero, es imposible hoy hablar de minería de una manera estancada. Va absolutamente de la mano de la producción y de cómo se sostengan en el tiempo los dos. De hecho, todos los financiamientos internacionales para la minería piden esto. Justamente cómo se sostiene en el tiempo el proyecto, cómo impacta en la gente y de qué manera esas comunidades trabajan de manera mancomunada. Esto así está planteado porque hay otro tema, Fernández. El país está mirando a San Juan especialmente por sus proyectos de cobre. El país y el mundo están mirando a San Juan, pero donde no nos podemos equivocar es que esa oportunidad grande que significa la minería y la minería del cobre en particular, haga que solamente vayamos por esas actividades. Por eso el esfuerzo que hacemos, a veces me preguntan por qué acompañás muchas veces la agenda de la minería. Y yo creo que la minería es una llave que le puede permitir a San Juan abrir muchas puertas que hoy están necesitando abrir otros sectores. Porque la minería es por lo que nos vienen a buscar. Pero si nos vienen a buscar por la minería, tenemos que tener también la inteligencia y la sagacidad de decir, vienen a buscar nuestra minería, vienen a ayudarnos a explotar nuestros recursos naturales, bueno, pero también tenemos todas estas otras actividades, también tenemos estos productos que queremos colocar en otros mercados, también queremos exportar vinos, también queremos exportar más mosto, queremos exportar aceite de oliva, queremos exportar camperas, ropa técnica, queremos exportar partes de motor, queremos exportar cosas que hacemos en San Juan. Y esa llave, esa visibilidad que nos da la minería, nos permite también mostrar el resto de lo que somos. Por eso van a ver ustedes que permanentemente en la comunicación del gobierno asociada a la minería, nunca va la minería sola, va la minería con las energías renovables, con la agroindustria, con el turismo, con todas las actividades que se desarrollan en San Juan. Milei, Orrego y un año electoral. Lo escuchamos. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es ¿cómo ve este escenario político a nivel nacional? Milei presidente, Orrego gobernador, un año electoral donde hay que elegir candidatos
y donde obviamente habrá una oposición también que pondrá lo suyo. A ver, yo creo que el gobernador está llevando adelante, dentro de las restricciones y las limitaciones que tiene, una gestión austera y una gestión ordenada. Creo que los sanjuaninos están reconociendo esa gestión. Hoy el país no tiene, es decir, más allá de la gestión fuerte que lleva en materia económica el presidente Milei, políticamente no hay un proyecto no hay proyectos de país en términos políticos que atraviesen a toda la Argentina. No existen partidos o frentes estructurados que tengan, digamos, un proyecto propio de país que atraviese a toda la República Argentina. Lo que tenemos es un presidente convencido de que hay que ordenar la macroeconomía y de que si no se ordena la macroeconomía no hay posibilidad de pensar un proyecto de país. Entonces, creo que en esto de pensar los proyectos de país se tornan muy relevantes la figura de los gobernadores y las figuras de las provincias que pueden aportar y mucho al futuro del país. San Juan es una de ellas. Entonces, me parece que es importante que el sanjuanino sepa que en estas próximas elecciones es fundamental también tener legisladores que estén consustanciados con lo que la provincia puede llevarle y puede aportarle al país. Por eso nosotros, habrá que ver cómo se configura en definitiva ese mapa electoral, pero hoy nosotros creemos que nos tenemos que concentrar en hacer bien las cosas de San Juan, en proponer un proyecto que desde San Juan contribuya al país, y ahí aparecen sectores como la minería, que es un aporte de San Juan hacia el país, y que esos legisladores tienen que estar muy consustanciados e identificados con ese aporte que San Juan puede hacerle al país. Y la última mía es relacionada a la política más brutal, digamos, porque la política, cuando se trata de una contienda electoral que está por venir, no son carmelitas descalzas, o sea, van con munición gruesa. Ya empezaron los videos, los trolls, las burlas, la limada fuerte. Digo, ¿de qué manera el gobierno, además de hacer bien las cosas, que usted lo pone como un parámetro principal, que lo compartimos absolutamente, pero en lo otro, en lo político, en esa... yo no sé si usted a lo mejor piensa que esa chicaneada a la gente no le va a hacer mella, pero es parte del juego. ¿Cómo lo toman a eso, que ya empezó hace varias semanas atrás? A ver, quienes estamos en política, yo no llevo mucho tiempo, pero ya llevo el suficiente como para conocer de qué se trata este escenario. Son cosas que sabemos que ocurren, sabemos que la política argentina en algún punto a veces se transforma un poco barrosa, y en ese sentido creo que uno tiene que tener... Qué elegante para decirlo. Bueno, a ver, yo soy un ministro más técnico, no tan político, pero digo, la política argentina muchas veces lo hemos visto, y creo que la descripción que hace Osvaldo es muy atinada. Es decir, uno cuando está en este tipo de escenarios tiene que saber de que esas cosas van a ocurrir. Por eso creo que el mejor escudo tiene que ver con una gestión sólida y con una gestión que tiene que escuchar mucho y tiene que estar cercana a la gente. Hay cosas que el gobernador Orrego nos ha pedido desde el primer minuto, y yo creo que él también lo hace con el ejemplo, que es no perder la cercanía con la gente. Ponían el ejemplo de en qué se va a Buenos Aires. Yo creo que hay veces que a lo mejor podría salir quizás más económico un vuelo, usar el avión de la provincia. Pero esa cercanía que tiene con ese sanjuanino que está haciendo la cola, que tiene que ir a hacer un trámite a Buenos Aires, que va por algún desarrollo profesional, que va a estudiar, esa espera en el aeropuerto, ese compartir con el resto de los sanjuaninos lo que pasa, digo, tiene que ver con la cercanía. Es decir, yo creo que en 1 año y medio todos los ministerios, la cantidad de veces que hemos ido al interior de la provincia, que le hemos ido a poner el pecho a los problemas, a veces sin tener la respuesta, pero a lo que no nos podemos negar es a poner el oído para escuchar el problema. Esa cercanía, ese estar permanentemente presente, creo que es el mejor antídoto para defendernos de ese barro al que muchas veces nos lleva la política. Muy duro va a ser. Sabemos que sí. Muy duro. Le agradecemos su presencia aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor.